¿Listos? Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Cómo está, profe? ¿Bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Ya almorzaron? Hasta ahorita lo estoy preparando, profe. Ah, pues madre. Que la esposita se fue, pues me tocó quedarme acá hoy. Bueno, A échele. veces ella no le toca, me toca a uno. No, ahí se le queme el sancocho. Profe, cuando quiera lo invito a almorzar y verá que hago buen sancocho. No, ya solucioné lo de la luz, profe, era un taco que estaba mal. Muy bien, muy bien. Moví todos los tacos, profe, los bajé, los arreglé, miré, hasta me di con el voltímetro y estoy en el único piso. Y los que arreglaron eso dejaron ese taco al revés. Ah, con razón. ¿Y cómo hiciste? ¿Lo pusiste al derecho y ya se arregló? Lo vi ya, el dueño de la casa me dijo que no le moviera nada. Yo le dejo ahí. Entonces volví, lo dejé como estaba y Sí. ya lo instalé. Él solucionó ese chicharrón. Yo ya solucioné para poder conectarme. Ah, bueno, bueno, Pero excelente. sí es de acá de la casa, profe. Es como algo de la energía de él, porque son 7 apartamentos y un solo contador es tenaz. Uy, no. Entonces ahí, pues, profe va a entender. Muy buena madre, 7 apartamentos en un mismo contador, les sale recarga, ¿Cierto que sí? les cobran la Yo luz. digo que hicieron fue un corto, profe. Claro, Yo digo que hicieron un corto porque ¿cómo va a pasar eso? claro, y Y aparte entonces al se hacer el sacan, corto usted sabe que pum, se salta el taco. claro. Uy, no, qué fuerte. No, y si Listo, tienen profe. muchas duchas eléctricas, graves. Baila también. Claro. Toca que se bañen por turnos. O que echa agüita fría, que es la O, que lo despierta a uno. o todos juntos. Ay, quieto, Cristian. Ay, ¿cómo le gustaría, no? A eso le digo. No, a mí no. ¿Hay alguien raro en el Ya chat? empezaron, ya empezaron con discusiones privadas, ahí sí yo no sé qué puede opinar uno. Por interno. Ay, no, está entonces mera recocha. Bueno, muchachos, entonces las propuestas de hoy es dos. Vamos a revisar unos dispositivos básicos de medida y por otro lado la idea es que de acuerdo a lo que ustedes han usado en sus trabajos o simplemente dividirnos algunos dispositivos de medida para que cada uno de ustedes haga una investigación específica y dejarlo como el trabajo de la unidad 2. ¿Listos? Entonces, Ok. vamos a repartir eso. Y entonces, bueno, entonces la primera pregunta sería, voy a compartirles acá. Entonces, entonces tenemos el listado de ustedes. Voy a abrirla acá. ¿Cuántos estamos en metrología? No Entonces, miramos en el. forma ¿Será como C3, profe? UPTC, tercer semestre, metrología eléctrica, 2020. Entonces, tenemos en total 16 inscritos y siempre llegan a clase como 5, Y somos siempre 6. siempre 6. Bueno, entonces, aquí estamos tú. A ver si esto pega o no. Listo, ahí está. Entonces, la idea es repartirnos dispositivos de medida para cada uno. ¿Listos? Entonces quiero que me ayuden a ver qué más dispositivos se les ocurren a ustedes que podríamos trabajar para las exposiciones. Yo he utilizado la pinza voltiamperímetrica. ¿Listo? ¿Tu nombre? Yo también. Cristian Lesme. Que ganaron. Entonces, Ah, pinza amperimétrica. Listo. ¿Quién más? El multímetro, profe. El multímetro. ¿Quién? ¿Cómo es tu nombre? Fabián Daza. Fabián Daza. ¿Listos? ¿Quién más? Esas patrón sirve, profe. Discúlpame. Celdas de carga sirven. ¿Con las celdas de carga mides algo?
Claro, profe, eso se hace en ensayos de suelos. Listo, perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Edwin, Edwin Argüey Mancilla. Mansilla, sí, señor. Listo. Celdas de carga. Listo. Ah, bueno, ahora miramos a ver qué hacemos. Ah, y pasamos la bolirrana ahí para la fiesta, que nos preste la bolirrana ahí para que Chicos, los que faltan, Félix, Luis Miguel, Luis Arismendi. Profe, qué pena, es que estoy trabajando, pero estoy como perdido, apenas lo estoy escuchando. ¿Para qué es lo que están haciendo? Qué pena. Jugar bolirrana. Unos dispositivos de medida con los que ustedes trabajen que quieran exponer. Entonces, la idea es que hagan una presentación sobre cada uno de esos y la expongamos aquí para sus compañeros. Entonces, ¿qué dispositivo de medida escoges o has usado? Pinza. No, pero otro porque ya lo escogieron. Ya está multímetro, pinza perimétrica y celdas de carga. Pues otro que tengo, pues, pero para mostrarlo como el paralelo, ¿no? ¿Paralelo? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Este ya es de media tensión. Para coincidir como un secuencímetro de media tensión. Ese es Ok. para que coincidan los circuitos. Para que... Iba a decir secuenciómetro. Secuenciómetro, sí. No, pero eso se llama paralelo. Secuenciómetro se lo mide en baja tensión, pero en media tensión se llama paralelo. Ok, entonces es- vamos a dejarlo ahí, secuenciómetro paralelo. ¿Listos? Entonces Profe, y la presentación tiene que llevar como una foto del dispositivo o algo así. Sí, O sea, claro. como un video también uno usándolo. Porque digamos yo, en la empresa en la que estoy, ¿Mm? hacemos análisis de baterías. Entonces tienen un Fluke que vale como 32 millones, que es un analizador de batería. Ok. Pero pues Usemos- es como difícil que me lo presten, ¿no? No, no, obvio. Simplemente, ¿pero lo has usado alguna vez? Sí, señor. Perfecto. Entonces simplemente la idea es que lo expongas. Si no hay, o sea, vuelvo a buscar fotos de internet, puedes buscar la referencia y usar el manual. La idea es que conozcamos esos dispositivos que utilizamos para medidas y entendamos algunas cosillas básicas de ellos. ¿Listos? ¿Quién más falta? Luis Miguel Ruiz. Profe, Señor. o si no, yo puedo cambiar pues el multímetro porque pues sí, por un analizador de fases. Perfecto. Que ese sí lo he usado, sino que es que no me acordaba el nombre. Perfecto, no Ya. hay problema. Analizador de fases. ¿Alguien más? Ujú. Ya estamos todos. Falta Luis Miguel Ruiz. Me parece que se conectó, pero no está en clase. Sí, estoy en clase, profe. Dímelo. ¿Qué dispositivos? No, pues buscar otro para... Realmente ahorita en el trabajo que yo hago no estoy usando. Pero, Pues sí he Measure. trabajado pinzas voltiamperimétricas, el multímetro. Alguna vez me hice una charla de analizador de redes, pero pues no sé, pues si quieren les expongo sobre cómo funciona un contador para medir la energía que nos entregan o un batímetro. ¿qué más se les ocurre? Un Measure funcionaría ahí, ¿no? Un Megger sí, pero recuerden que Megger es la marca. Ah, ya sí lo conozco, profe. ¿Cómo se llama el Megger, muchachos? Eso es un analizador de resistencia ¿Ómetro? de suelo, algo así, ¿no? Ómetro, ¿no? Como el aislamiento. ¿Usted va a explicar el osciloscopio? Sí, sí, señor. Entonces, ¿qué? ¿Una medición de aislamiento? ¿Un medidor de aislamiento? Bueno, Profesor, ¿me se va a explicar el osciloscopio? Sí, señor. Interesante, profe. Entonces, Luis Miguel Ruiz sería un medidor de aislamiento. O Megger. Profe, ¿y eso para cuándo es? Yo creo que sería buena idea dentro de unos 15 días. Sí. Sí, hacerlo bien chévere. Exacto, sí. O sea, como explicarlo. Como didáctico. Y qué función cumple y cómo funciona, ¿sí? Tal cual. ¿Una presentación o qué, profe? Chicos, la idea sería una presentación con todos los datos que podamos,
especialmente enfocados al uso, ¿sí? Es decir, cómo se conecta, qué cuidados hay que tener, qué mediciones nos da, si lo han usado, qué recomendaciones de acuerdo a su experiencia. Entonces, básicamente Profe, sería eso. porque yo le Profe, podría y si yo, grabar por un... ejemplo, con la pinza voltiamperimétrica hago, digamos, puede ser un video, no sé, de cómo lo utilizo acá en la empresa cuando se hace suministro de un servicio, un medidor nuevo, Claro, o cuando se va a hacer una A inspección eso de un es. medidor. exactamente. Yo le podría, digamos, explicar ahí en el video cómo yo lo hago y cómo se utiliza digamos, el aparato. Tal Que cual. sí, en ese momento. Lo importante para los que decían hacer un video es que tengamos buen audio. A veces la gente está haciendo video, pone a alguien a que le grabe y se hace muy lejos, entonces el audio no funciona muy bien. Entonces, si de pronto tienen unos auriculares con Bluetooth o Ah, bueno. el cable normalito, entonces, pero sí intentar que el audio sea claro, porque es que a veces en los cursos pasados hacían videitos, pero se escuchaba allá con el viento y toda la vaina, pues no se escuchaba realmente mucho. Entonces, tener cuidado con el audio, que quede bien. Y claro, también un video. La idea es que cada uno de ustedes va a tener un espacio para hacer la presentación a sus compañeros. Entonces, vamos a Ah, crear ok, todos esos equipos y esas serían las notas. ¿Listos? ¿Y eso sería listo. para exponer un sábado? Eso sería para exponer en nuestras clases. O Bien, sea, la presentación no debe ser muy larga para que todos podamos presentar. que estemos, exacto, aproximadamente yo creo que entre 10 y 15 minutos es apenas. Una presentación de 10 minutos es apenas y por clase alcanzaríamos a hacer más o menos 4 aproximadamente. Entonces, igual, pues, por ejemplo, un video de 10 minutos donde ustedes expliquen el tema, creo que sería suficiente. Entonces, simplemente es eso, es mostrar el dispositivo, explicar cómo está compuesto, qué mide, qué no mide, los cuidados, lo que les digo, qué cuidados hay que tener al usarlo, cómo probar las fallas de repente que tenga el dispositivo, todas esas cosas, cómo conectar, bueno, todo eso sería la idea para esto. ¿Listos? Entonces, por favor, ahí les mando un pantallazo de esto al grupo. ¿Listos? Entonces ahí quedamos con esos datos. Y la idea sería para que lo tengamos de hoy en 15 todos y empezamos a repartir ya aleatoriamente, el que empiece ya de hoy en 15. ¿Listos, muchachos? Entonces eso sería por ese lado. Para continuar y para terminar esta clase, entonces voy a hablarles un poquito de el osciloscopio, ¿listos? Que sería el dispositivo que casi no hemos usado. Entonces, voy a compartir la pantalla. Listo. Tengo aquí un circuito que estábamos usando con sus compañeros. Voy a borrar esto. Entonces, voy a quitarlo de acá. Vamos a meter un generador de señales. Generador. Tendremos por acá. Creo que este nos funciona. Metámoslo a ver cómo es. No, pero no. No quería este. No quería este. Bueno, vamos a hacerlo por este lado, no hay problema. Entonces voy a escoger aquí un generador de onda seno, ¿listos? Y voy a conectarle directamente el multímetro. Y vamos a ver algunos detalles. Entonces voy a definir algunas propiedades. ¿Listos? Entonces tengo un generador de una señal análoga o analógica, perdón, de tipo sinusoidal. ¿Listos? ¿Qué variables le puedo agregar a esa señal? Entonces, una amplitud, vamos a dar una amplitud de 10 voltios, un delay o un retraso en fase o en tiempo, eso lo vamos a dejar en 0. Y en cuanto a el periodo, puedo cambiar el periodo en segundos, los ciclos o la frecuencia. Entonces voy a alterar la frecuencia y vamos a dejarla en
en 50 Hz. ¿Listos? Entonces, listos, vamos a manejar esa señal y voy a correr el simulador. La idea, y simplemente voy a intentar explicarles aquí, pues con el simulador, que obviamente es muy parecido a un osciloscopio en el laboratorio, y ya después les explico algunos otros detalles. Bueno, entonces en este, yo no sé cómo hacer zoom. ¿Cómo hacer zoom? A ver, déjenme. Permítanme un segundo, chicos, a ver si puedo mirarles. Es que me gustaría hacerles zoom con más detalle para... A ver, no, creo que no. Bueno, tengámoslo así y es que no puedo agrandar esta ventanita. Pero bueno, entonces les explico. En este osciloscopio tenemos 4 canales. Normalmente en los osciloscopios de nuestro laboratorio tenemos 2 canales. ¿Listos? Entonces, cuidados al conectar el osciloscopio, simplemente si estamos utilizando la misma alimentación del circuito para el osciloscopio, entonces desacoplar la tierra del osciloscopio como una medida de protección con respecto a la del circuito, si estamos utilizando las mismas alimentaciones. ¿Listos? Bueno, por otro lado, entonces, en primera instancia, yo tengo en cada canal un acople o una entrada. ¿Listos? Entonces, fíjense ustedes acá que tengo señal AC, señal DC, tierra y apagado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los canales que no estoy usando los voy a apagar. Les voy a apagar cada canal de estos. ¿Listo? Aquí en el simulador los puedo ver de diferentes colores. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tengo dentro de mi osciloscopio? Tengo una perilla de posición. Quiere decir que yo, variando esta perilla, voy a cambiar la posición con respecto al eje horizontal de mi osciloscopio. Si yo presiono el botón o esa perilla de posición en el laboratorio, o en este caso en el simulador le doy doble clic, entonces se me va a ir a 0. ¿Listo? Se me va a ajustar con el eje 0. ¿Vale? Ahora, entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en mi canal A le pongo una acople de C? Si yo le pongo la acople de C, pues se sigue viendo esa señal, teniendo en cuenta que no estoy aplicándole un offset a esa señal. Voy a parar la simulación para que podamos diferenciar qué pasa cuando yo cambio. Entonces aquí al voltaje offset le voy a meter un valor. Voy a decir que vamos a ponerle, no sé, 2 voltios de offset. ¿Listos? Entonces, nuevamente cuando yo corro la simulación, aquí ustedes van a presenciar un cambio. Si yo pongo la señal AC, es que casi no se ve. Voy a meterle un poquito más de offset para que ustedes lo vean con más claridad. O de pronto hacer la señal un poco más... Sí, mejor metámosle más offset para que ustedes lo vean más claro. Vamos a darle 5 voltios de offset. ¿Listos? Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros tenemos una señal AC que está montada sobre una señal DC de 5 voltios. Si yo pongo mi canal en 0, ¿cierto? Está en 0. Y pongo el acople AC, yo voy a tener el 0 de esa señal en el 0 del osciloscopio. ¿Qué pasa? Como yo en la realidad, esa señal que le estoy entrando al osciloscopio, está montada sobre un nivel de C. Entonces, cuando yo cambio el acople de C, a pesar de que esa señal está en 0, ¿sí? O sea, el canal está en 0, pues voy a ver esos 5 voltios sobre los que se monta esa señal AC. Entonces, ahí la diferencia entre el acople AC y el acople de C. ¿Listo? Aquí simplemente veo la señal que está en AC sin ese voltaje de offset. ¿Listo? Y pues con referencia a tierra, pues tengo 0. ¿Vale? Entonces, eso como primera medida en cuanto al acople. En cuanto a la posición, ya vimos, simplemente si yo cambio, pues me muevo en la vertical del osciloscopio. ¿Listos? Tengo otra perilla que hace referencia a la escala por cuadro.
Entonces, si ustedes se fijan, la ventana de un osciloscopio está dividida en pequeños cuadros, ¿listos? Entonces, esta perilla me va a decir cuántos voltios estamos separando en cada cuadro. Entonces, por ejemplo, yo aquí le dije 2 voltios, ¿listo? Entonces, 2 voltios por cada cuadro quiere decir que nuestra señal de 10 voltios pues debería tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Entonces quiere decir que tenemos una señal de pico a pico de 20 voltios, ¿cierto? O una señal o un valor pico de 10 voltios, ¿listo? Entonces obviamente pues si yo cambio pues voy a verla más grande o más pequeña. La intención siempre con esa perilla es obtener o intentar ver la señal de la mejor forma sin que se nos salga de nuestro rango. Obviamente si yo pongo así, pues no voy a poder verla toda, o si la pongo acá o acá, pues no voy a poder. Sería de pronto, de repente la mejor opción sería 1 voltio para este ejercicio, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la división de voltaje, ¿listo? Entonces tenemos división de voltaje, donde cambiamos nuestros rangos, ¿vale? Igual esto en el laboratorio también pues es una perilla simplemente que gira y me va cambiando esa división de voltaje. Y ya por último, entonces tenemos una posición horizontal, ¿sí? Que la muevo aquí con esta perilla también, ¿sí? Entonces la voy a dejar en 0. Una posición horizontal, simplemente también para movernos en esa fuente. Y dentro de esa posición horizontal también puedo cambiar el muestreo que está haciendo el osciloscopio en el tiempo, ¿cierto? Entonces yo le puedo decir, aquí por ejemplo, miren, ustedes me están hablando en milisegundos y microsegundos. Entonces yo puedo decirle que haga una cada 5 milisegundos, 10 milisegundos, ¿sí? Entonces simplemente voy a cambiar, digámoslo así, como la escala horizontal para poder ver mi señal, ¿sí? Entonces lo mismo, simplemente, por ejemplo, en este caso de repente la óptima sería esta, que puedo ver, digamos, al menos 2 ciclos de mi señal, ¿listos? Entonces, lo mismo, dijimos que la señal se iba a repetir 30 veces por segundo. 50. Cada cuadrito de estos en el espacio horizontal tiene 2 milisegundos. Es decir, que nuestro periodo, si vamos aquí a nuestro punto cero, si este es el punto cero, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tenemos el periodo completo de la señal con el ciclo de subida y el ciclo de bajada, se demora 10 cuadritos, es decir, que se demora 10 por 2, 20 milisegundos, ¿cierto? Que es el inverso de los 30 veces por segundo que le pusimos a nuestra señal, ¿listos? Entonces, eso en cuanto a nuestra señal de tiempo. También hay una opción que se llama trigger, que lo mismo podemos cambiarle una perilla donde podemos girarla. Normalmente esta lo que nos da es la estabilidad de la señal para que no se nos mueva en la pantalla, ¿listo? También tenemos un botón que es auto, que normalmente está, ¿cómo se dice así? Midiendo todo el tiempo, ¿sí? Esa señal se está midiendo. Y tenemos uno que dice one shot. Entonces en one shot simplemente lo que le hace es como tomarle un pantallazo a ese momento específico y dejarnos eso en la pantalla. ¿Listos? Y también tenemos una opción de cursores. En este caso, bueno, en el laboratorio lo que hacemos es que trazamos un cursor o ponemos un punto sobre esa señal. Y entonces podemos ver cuál es su valor pico, cuál es su voltaje pico a pico, las frecuencias, entonces ya en esos menús. Pero pues obviamente eso ya nos tocaría revisarlo en el laboratorio. Comparado, lo que nosotros nos interesa medir, por ejemplo, en el laboratorio, entonces sería simplemente, por ejemplo, dos. Y la candela se piensa. Bien. Vamos aquí a incluir otra señal. Entonces voy a
voy a colocar por aquí una señal pulso. O va a haber mejor. ¿Esta qué será? Quisiera una señal triangular. Es que déjenme buscar una cosa. Creo que yo aquí tengo un... Ah, aquí está, veanlo. Creo que es este. Signal generator. Este mero sí es. Ahora sí voy a quitar esto. Que debería funcionar así. Miremos a ver cómo nos sale. No. A ver, pongámosle una resistencia a ese generador, a ver si podemos verla mejor. Entonces, apliquemos acá una resistencia. Vamos a girarla. Vamos a cambiarle ese valor. Vamos a dejarla de 10 ohmios. Bueno, 100 ohmios. Y vamos a aplicarle aquí entonces el generador a esta señal y también nuestro canal. Y miremos ahora sí a ver si tenemos señal de salida. Todavía no. Estamos aplicando canal A. Ya, es que estaba parado. Tenía mi... Ahí ya. Listos. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces aquí tengo a mi lado izquierdo un generador de señales y a mi lado derecho un osciloscopio digital. ¿Listos? Entonces, simplemente, nuevamente, a medida que yo cambie, por ejemplo, los valores de voltajes, ¿cierto? Entonces, pues voy a poder ver esa diferencia. En este caso, con esta perilla, ¿se dan cuenta que estoy cambiando? ¿Que estoy moviendo si cambio esta perilla? Buenas. Dice centro o algo así. Profe, ¿O no? el periodo de la onda. Periodo o la frecuencia, ¿sí? Simplemente estoy modificando la frecuencia en un rango desde 0 a 12. Fíjense ustedes que aquí tengo los multiplicadores. Entonces, si estoy en 0.1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, aquí 0.1 kHz, hasta megahertz. ¿Listo? Y por este lado cambio los niveles de amplitud. Entonces, fíjense ustedes, me dicen, mire, la amplitud pico a pico, usted la puede mover acá y cambiar el nivel. Entonces, yo le voy a dar, por ejemplo, 5 voltios. Voy a subirlo acá, 5 voltios pico a pico. Voy a poner aquí lo mismo, mi voltímetro en, pongámoslo a ver, 0.2 voltios. Voy a cambiar mi frecuencia. Entonces voy a dejarla en lo mismo, 53 Hz tengo en este momento. Sí, fíjense ustedes que tengo la frecuencia en el rango. Tengo un rango y un selector de 1 a 12. ¿Listos? Y por este lado tengo lo mismo, un rango de amplitud, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, fíjense ustedes, puedo cambiar aquí en la onda de forma, tener una señal cuadrada, una señal rampa o una triangular. ¿Listos? Entonces, en el osciloscopio puedo ver todos esos comportamientos. Señal sinusoidal, señal triangular, señal rampa o señal cuadrada. ¿Listos? Entonces, pues, básicamente ese es el funcionamiento del osciloscopio. Obviamente, pues, en el laboratorio ya miraremos algunos detalles. Para conectar el osciloscopio utilizamos un cable que lo llamamos sonda, que tiene una terminal positiva y una negativa. También utilizamos, o esa sonda que nosotros que medimos, tiene un reductor, llamémoslo así. Entonces simplemente es una perilla que lo que nos hace es reducirnos la señal 10 veces, con el fin de poder medir tensiones como la de la red. Entonces ustedes saben que en una tensión de la red tenemos 110 voltios RMS, que eso en voltaje pico a pico pues es mucho más grande. Entonces en nuestra escala, que por ejemplo puede llegar a los 30 voltios, pues obviamente no la podríamos ver. Entonces lo que nos hace esa sonda con ese interruptor es poder atenuar esa señal, un atenuador,
para poder verla dentro del rango que nos da el osciloscopio. ¿Listos? Y entender que cada cuadrito de ese rango pues está multiplicado por 10, que es el atenuador que normalmente tienen nuestras ondas. ¿Qué más les podría decir con respecto a esto? No, simplemente básicamente eso sería, pues normalmente operamos un generador de señales con un osciloscopio y obviamente a través de un circuito. Aquí estamos midiendo directamente utilizando simplemente una resistencia de 100 ohmios, pero podemos utilizar pues obviamente a través de un circuito y ver y medir qué es lo que está pasando con nuestras señales. Evidentemente, pues en AC, todo lo que estamos haciendo en AC, pues sería ideal poder verlo en el laboratorio en un osciloscopio y poder ver ese análisis en el tiempo. ¿Listo? Simplemente podemos ver medidas de análisis en el tiempo. Con un osciloscopio también podemos medir voltajes en DC, ¿cierto? También, como ustedes se dan cuenta, tiene mi acople DC. Entonces yo podría montar mi circuito DC y casi que el osciloscopio actuaría como un voltímetro. Podríamos ver nuestros niveles de voltaje sin ningún problema en un circuito con DC. ¿Listos? Entonces, nada chicos, eso era lo que queríamos realizar por hoy. Entonces, los invito a que hagan esas presentaciones lo más clara posibles para sus compañeros y así estamos. Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles en Circuitos AC y el jueves en Metrología. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Vale, muchachos. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Listo, profe. Vale. Estamos en contacto y cualquier duda, pues me cuentan ahí por el chat. Muchas gracias y que tengan. Profe, gracias. Vale, listo, profe. Así que Chao, chao.